habíamos anunciado, vamos a conversar en estos momentos con nuestro compañero Renato Cisneros, que se encuentra en Madrid, porque estamos, revisando la situación en la que está inmersa Europa por la pandemia. No solamente Francia ha tomado medidas de restricción mucho más duras, sino también Alemania. Y en España la situación es muy parecida y grave también. Precisamente Pedro Sánchez ha estimado que la tasa de desempleo subirá hasta el 17% a finales de año. Es decir, no solamente es el hecho de que los contagios aumenten de manera exponencial, sino que la crisis económica se está agravando y en ese sentido pues se genera toda una situación de malestar en España. Renato, muy buenos días. ¿Cómo estás, querida Mabel? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes aquí en Encendidos. Casi dio conexión. Igualmente, Renato. Cuéntanos un poco cómo es que, en principio, cuáles son las nuevas medidas que se han tomado en España ante esta segunda ola. Bueno, desde hace 5 días estamos con toque de queda en toda España. Ustedes saben que aquí las comunidades son autónomas, entonces cada una tiene la facultad de regular el horario del toque de queda según lo que era conveniente. Algunos empiezan desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. La mayoría, a partir de las 11 de la noche, impide el libre tránsito de las personas. En otros casos se empieza al mediodía, pero esa es la franja. Entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana no hay más movimiento en la gran mayoría de comunidades de toda España. Aquí, de verdad que la medida es una novedad. La última vez que se implantó un toque de queda en España fue hace 40 años y duró apenas unas horas, lo que quiere decir que para mucha gente se está viviendo una situación absolutamente inédita. Y a eso se suma lo que se ha convertido en noticia hace solamente unas horas. Es decir, que se ha aprobado el estado de alarma en el que ya nos encontrábamos, pero que no sabíamos hasta cuándo iba a durar, hasta el 9 de mayo. Es el más largo estado de alarma que se ha decretado desde el inicio de la pandemia, el tercero y el más largo, hasta el 9 de mayo. ¿Qué supone eso? Un poco como en nuestro país, limitar la circulación de personas o vehículos, practicar requisas temporales de todo tipo de bienes, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, etcétera, limitar servicios, impartir órdenes para evitar el desabastecimiento de los mercados, es decir, crear un marco, ¿no?, en el cual el gobierno pueda intervenir en cualquier momento si es que así lo cree necesario. Un honor a grosso modo, digamos, las nuevas medidas, ¿no? Un honor tenerte en Encendidos, autor de Raro, Busco novia, algún día te mostraré el desierto, la distancia que nos separa, que ha sido traducido serio, creo que Mauricio, a 7 idiomas, va por la 15ª edición, poeta, columnista, y algo que a mí me conmueve muchísimo es el padre de Julieta, ¿no? Y en ese sentido, yo quería, Renato, que nos cuentes tu experiencia, si es posible, personal, desde la convivencia con una niña. ¿Cuántos padres de familia te están escuchando en este momento para una rutina en la que nadie estaba preparado? Ni los niños, ni los padres, ¿no? Porque normalmente ustedes, los padres, incluyo a los que nos están escuchando, mandaban a los hijos a la escuela con la convicción que era un espacio seguro y ustedes hacían sus tareas tranquilos. Ahora las cosas han cambiado. ¿Cómo va ese aspecto de la pandemia en tu vida personal como padre y para el resto de los españoles también? Bueno, escuchaba que en el reporte anterior desde Francia se comentaba que las escuelas no han cerrado a pesar de las fuertes restricciones a nivel general. Lo mismo está ocurriendo aquí en España, ¿no? A pesar del rigor que suponen las medidas que acabo de comentar, hay cosas que se pueden hacer. Transitar hasta las 11 de la noche en la ciudad sin problema, y las escuelas no han cerrado. Las públicas evidentemente dependen de los mecanismos que determine el sector de educación, y las privadas, mi hija está en un colegio privado, mantiene los protocolos que se establecieron desde la vuelta a clases. Los niños mayores de 6 años tienen que ir con mascarilla obligatoriamente. Los menores, en el caso de los menores es facultativo, depende de los padres. Continúa el protocolo de usar gel todo el tiempo, y el esfuerzo, a veces conmovedor, de los niños y de los profesores de mantener una distancia social que en la práctica es casi inevitable, ¿no? Pero hay incertidumbre porque los parques infantiles en algunos casos cierran, en algunos distritos no, y en general yo diría que lo que más preocupa a los padres es, como a la mayoría de personas en general, es la incertidumbre, el no poder hacer planes a
corto ni mediano plazo. Sabemos ahora que vamos a estar en un estado de alarma aquí en España hasta el 9 de mayo, y la sensación es que la cosa se está agravando, y eso es lo que me parece más preocupante, porque todos los días siempre estamos a la expectativa de ver si hay o no algún niño contagiado en el colegio, lo que supondría, por supuesto, entrar en cuarentena toda la familia. Y hay unas cifras que yo quería comentar que me parecen bien importantes porque, digamos, lo que dicen las autoridades es que la situación hoy en España, lo dice el ministro de Salud, lo dice el vocero de Sanidad, Renato, es mala y evoluciona desfavorablemente. Sí. Un segundito, antes que te vayas a las cifras, como acá estamos debatiendo también si abrimos o no la escuela progresivamente, quería detenerme ahí para saber si hay algún tipo de tamizaje en las escuelas de España. Entendemos que en Francia van, en España van, pero hay un control con pruebas moleculares a maestros, con pruebas de moleculares. ¿Cómo finalmente tienen la certeza que no es un lugar de contagio? ¿Con qué herramienta, con qué procedimiento científico? A ver, cada escuela particular tiene sus propios protocolos y somete a los profesores a mediciones semanales, en el caso de los profesores. Y en los colegios públicos las directivas son un poco más confusas, y de hecho existe mucho más temor porque los pocos casos que se han presentado de contagio en las escuelas han ocurrido en los colegios públicos, donde las normas no han estado del todo claras desde el inicio. Pero una cosa que es bien llamativa y que felizmente tranquiliza a los padres de familia es que los colegios no están siendo foco de contagios hoy mismo en España. Cuando uno escucha a las autoridades hablar de los focos de contagio, hablan sobre todo de las reuniones familiares, donde intervienen niños, pero sobre todo adultos, de las reuniones sociales y de los botellones, ¿no? Que es como se les llama aquí a las, voy a decirlo de la manera más simple, a las chupetas clandestinas, ¿no? Ajá. Que ocurren en las grandes casas amuralladas, a donde no puede intervenir la policía con tanta facilidad, y ocurren algunos bares o locales del centro de Madrid, donde la gente se esconde para divertirse, para bailar, para beber, aún incluso con el estado de alarma, aún incluso con el toque de queda. Eso es increíble. Y eso ha quedado manifiesto en las cifras que ibas a compartir con nosotros. Sí, no, las cifras son preocupantes porque, a ver, si bien la letalidad, ¿no? Mucha gente se pregunta, bueno, pero no se tranquiliza diciendo no está muriendo tanta gente. Es verdad, ¿no? La letalidad hoy en España está por debajo del 1%, pero por ejemplo, el 40% de las unidades de cuidados intensivos están saturadas, el 40%. Se suponía que si iba a venir una segunda ola que se venía anunciando desde junio, no nos iba a agarrar a los españoles y a los residentes tan con los pantalones abajo como en marzo-abril, ¿no? Y que no debíamos estar en estos niveles de contagio porque ya sabíamos qué cosas hacer, qué cosas usar, el gel, la mascarilla, etcétera, la distancia social, porque también los sanitarios sabían a qué tratamiento someter a los pacientes. Sin embargo, las cifras parecen hablar de una sociedad que no ha entendido la lección y que está pasando por apremios que no tendría que estar pasando, ¿no? Lamentablemente, en paralelo hay una serie de pleitos políticos que solo contribuyen a generar mucho más confusión. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla y qué tanto atenúan estas restricciones, tanto en España, en Alemania, en Francia, el avance del virus. Es muy importante para nosotros siempre estar al tanto de lo que sucede en esa parte del mundo para, nuevamente, y creo no nos vamos a cansar de repetir, Mauricio, Renato, la responsabilidad es de nosotros, ¿no? Así es. Por más restricciones que nos pongan, si es que no somos responsables y no mantenemos toda la seguridad como la distancia física, la mascarilla, el lavado de manos, si asistimos a fiestas COVID, si vamos a espacios que no están ventilados, lo más probable es que estemos contribuyendo a que estas cifras aumenten y no es lo que queremos, por el bien de la salud y por el bienestar económico también. Muchas gracias, Renato. Un fuerte abrazo, Renato, extensivo a tu familia. Queridos Mauricio, Mabel, muchísimas gracias. Un saludo a la gente de RPP y ya nos encontramos más tarde en Conexión a las 6 de la tarde. Nos vemos. Chau, chau.